Bien, señores, estamos de regreso aquí a estos modernísimos estudios de Global 80, el número 1 de la República Dominicana. Señores, como lo prometido es deuda, vamos a presentar, ya tenemos con nosotros a través de la magia del video de Vimicol a un verdadero experto de la geopolítica, de la política nacional, un erudito, digamos nosotros, ya que aquí ahora con esta guerra de Ucrania se ha destapado una de geopolíticos que realmente no saben ni cuándo nacieron. Pero el que le vamos a presentar es un hombre que por años nos ha llenado de mucho conocimiento y especialmente con su lucha por la dominicanización en nuestro país. Nos referimos al licenciado Pelegrín Castillo, presidente del COPREDON y actualmente un hombre que influye mucho en lo que es la geopolítica y la política nacional. Adelante, comandante Pelegrín Castillo. Buenos días. Muy buenos días, Nelson Julio. Muy contento de encontrarme en tu espacio. Muy contento de encontrarme en tu espacio. Gracias por la invitación y enviándole un saludo al público de tu programa, que tiene un título muy orientado al tema de la geopolítica. ¿Cómo va el mundo? Buenos días. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo me lo están tratando en el día de hoy? Bien, bien. Aquí trabajando profesor, en el libro mío. Nosotros queremos aprovecharlo al máximo. Esperemos que usted esté ready porque este programa tiene la facultad de verse internacionalmente y la ciudad de Nueva York es uno de ellos. Ayer supimos que el G7 se reunió y se sabe que el G7 es de los partidos de los países industrializados para definir política. Con respecto a la guerra de Ucrania, dígame, profesor, ¿qué realmente piensa usted de qué va a brotar de esta reunión de los G7? Mira, Nelson Julio, es bueno que tengamos presente cuáles son los objetivos que está buscando particularmente Estados Unidos y la OTAN en este escenario que ha surgido, un escenario de conflicto en Ucrania. No se olviden que después de la caída de la Unión Soviética y concretamente a partir del 2001, Estados Unidos orientó toda su política hacia el Pacífico. Se volcó al Pacífico. Y ahí empezó a construir lo que Neil Ferguson, el historiador británico, llama Chimérica, que iba a convertir el Pacífico como la zona de más desarrollo en el mundo, el nuevo espacio de desarrollo en el mundo, en la cuarta revolución industrial. Recuerden que desde que Colón llegó a la isla de Santo Domingo, al Caribe, hasta hace poco, en el mundo el espacio dominante era precisamente el espacio atlántico y concretamente el noratlántico. Pero a partir del 2001, Estados Unidos reorientó su política cuando Clinton y los demócratas y los republicanos también apoyaron la idea de la integración de China a la Organización Mundial del Comercio e incluso dándole la ventaja de mantener su estatus de nación en desarrollo, no de nación desarrollada, porque no lo era. Obviamente eso produjo un cambio muy profundo en el mundo, muy profundo en el mundo.
que lo empezaron a sentir fundamentalmente las clases trabajadoras y las clases medias de Estados Unidos y de Europa, porque se venía produciendo un ascenso de China desde la política de Deng Xiaoping, de la India, de otras economías de la zona de Asia-Pacífico, un ascenso creciente, y al mismo tiempo se venía produciendo entonces un estancamiento, un descenso en la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad norteamericana y de la sociedad europea. Ese proceso se compensaba por el hecho de que, como China se había convertido en la fábrica del mundo, podía exportar sus productos a los Estados Unidos en condiciones y a Europa en condiciones sumamente ventajosas. Incrementó el consumo general de la población porque estaban accediendo a muchos bienes que se estaban produciendo en China y en la región Asia-Pacífico en condiciones más favorables para las grandes empresas. Pero al mismo tiempo eso afectaba, como se ha comprobado, a las clases trabajadoras norteamericanas y europeas. Al final, ese déficit que se estaba generando año por año antes del 2001 concretamente el 2007, 2008, estalló en la famosa crisis que vimos, la crisis de las hipotecas subprime. Para superar esa crisis hubo un acuerdo mundial. Recuerdo que en ese momento incluso un economista tan prominente como Joseph Stiglitz hasta formuló la necesidad de crear una especie de gobierno mundial de las finanzas mundiales, una gobernanza de las finanzas mundiales para superar la crisis. Pero en la cumbre del G20, tú hablas del G7, en la cumbre del G20, primero en Washington y después en el 2010 en Londres, se llegó a un pacto de las economías industrializadas de Occidente con China y otras economías de Asia, los japoneses, que tenían tasas de ahorro muy importantes para superar la crisis. Obama refiere en sus memorias que en la reunión del G20 él pudo percibir un liderazgo chino que no estaba interesado en liderar la globalización, en ponerse al frente de los procesos de integración mundial. Y que Estados Unidos, según la impresión del mismo Obama, no debía temer que los chinos pudieran cambiar el estatus. Sin embargo, eso duró poco. Esa apreciación de Obama, que está en su memoria, duró poco. Sí. Profesor, una pregunta. Pero China no está incluida en el grupo de los 7. No, no está incluida. No está incluida. Está en el grupo de los 20, el G20. Entonces, ¿qué pasa? Esas reuniones, ellos no toman decisión ahí. Pero oye, ¿por qué yo quiero hacer estos antecedentes? En el 2014, es decir, cuando toma el poder Xi Jinping, cambia la línea de China porque empieza a desarrollarse ya una gran contradicción mundial, porque la nueva línea Xi Jinping empezó ya a plantearse un reto a la hegemonía de Occidente, entiéndase, de Estados Unidos y las economías industrializadas que son las del G7. En un momento dado fue el G8 porque invitaban a Rusia. La posibilidad de una inminente invasión rusa. Wang Wenbin, vocero de la Cancillería. Profesor. Entonces, decía que en esa época del 14 empezó a producirse ya un cambio en el orden mundial. China empezó junto con Rusia simultáneamente 2014 a
cambiar el orden mundial que había sido hegemonizado por Occidente por, después de la caída de la Unión Soviética, con el sueño de que se iba a construir un orden multipolar, gobernado por el multilateralismo, el multiculturalismo, el poder blando de los Estados Unidos, el poder blando de Occidente, e incluso partiendo de una premisa falsa de que China próspera, China integraba al comercio y a la producción, se iba a convertir en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, plural. Ya se está reconociendo que eso fue una premisa falsa, una grave equivocación de Occidente. Entonces, fíjate que en el 2014, en los dos extremos de Euroasia, se producen dos crisis. En la parte oriental se produce la crisis, que uno no se puede olvidar de eso, de una China que se enfrenta a Japón por el tema de las islas Senkaku y reivindica como nunca antes, ya venía haciéndolo, pero como nunca antes, sus derechos sobre el mar meridional. Eso provoca un choque geopolítico muy serio, porque incluso China amenaza a Japón y amenaza a los aliados de Japón con cortarle el suministro de tierras raras a Japón y a los productos. Entonces, ¿qué pasa? En el otro extremo de Euroasia, Rusia, para la misma época, o sea, en el año 2014, Rusia decide lanzar una ofensiva para apoderarse de Crimea. Después de un año 2013, finales del 2013, principios del 2014, que estuvo dominado por una pugna interna dentro de Ucrania. Recuerden que Ucrania históricamente ha tenido, por su evolución, dos orientaciones. Y eso no solamente pasa con Ucrania, pasa en general con Europa. Una orientación hacia el occidente y una orientación hacia el este. Ucrania culturalmente, políticamente, está orientada, está, vamos a decir, bifurcada. La parte occidental de Ucrania mira hacia Rusia. Las regiones fronterizas con Rusia es natural que estén influidas por la cultura rusa. Es una historia muy larga, muy larga. Y obviamente la parte occidental tiende a mirar a Europa. Ese mismo fenómeno que se da en Ucrania se estaba dando en Europa. Se estaba dando en Europa. Y entonces ahí quiero recalcar, vamos a decir, lo que está implicado, que la gente no lo ve a simple vista, cree que es un conflicto en Ucrania. No, no. Los cañones, los misiles, los tiros, los muertos se están produciendo en Ucrania, pero en el fondo los objetivos geoestratégicos. La profesora, hay una pregunta que quiero hacerle, perdonándote, porque tenemos que aprovecharle lo máximo. Se dice que el Partido Demócrata, con Joe Soros a la cabeza, ha influido mucho en esta guerra ahí en Rusia, puesto primero. Joe Soros es un enemigo de Donald Trump y es enemigo de por sí de Putin. Entonces, los muertos que no ha aportado el coronavirus, ahora lo quieren buscar a través de tratar de confrontar un conflicto mundial. No. El problema es otro, fíjate. Cuando Estados Unidos se muda para el Pacífico, en su relación especial con China, que eso duró hasta el 2014, 2015, eso duró hasta esa época. Había un idilio entre China y Estados Unidos. Los europeos, liderados por Alemania, se acercan a Rusia. Y entonces empieza a producirse una especie de alianza entre Alemania y Rusia. Y los Estados Unidos empiezan a preocuparse porque una Europa
liderada por Alemania, estaba cada vez más vinculada a Rusia, sobre todo en materia de energía. Estados Unidos intentó en esa época tratar de abrirle paso a gasoductos que iban a venir de Medio Oriente para suministrarle gas a Europa. El gasoducto de Qatar, que pasaría por Arabia Saudita, Jordania, Siria, Turquía y Europa. Ese proyecto se vio bloqueado por la posición de Irán y la posición rusa de no permitir que Siria fuera un país de tránsito de ese gasoducto, porque eso iba a competir con el gas ruso. Iba a ser una alternativa muy importante, porque Qatar es uno de los grandes productores mundiales de gas, que iba a afectar los ingresos de Rusia. Iba a dañar el plan ruso de vincularse más estrechamente a Europa. Porque recordemos que en ese periodo, cuando Estados Unidos se vuelca hacia el Pacífico, repito, Europa, Alemania concretamente, y también Italia, recuerda que hubo una asociación estrechísima entre Berlusconi, Gaddafi y Putin para el manejo de la producción del petróleo y el gas de Libia para Europa, pero con la participación de Eni y de Gazprom. Esas son las cosas que uno tiene que ver detrás de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Los rusos, simultáneamente con el conflicto de Ucrania, toman la acción en Siria. ¿Por qué? Porque ellos quieren mandarle la señal a Estados Unidos de que ellos no son un jugador pasivo que va a aceptar que siga la política norteamericana de aislar a Rusia. Acuérdense que cuando cae la Unión Soviética hubo un debate acerca del trato a darle a Rusia. Henry Kissinger, por ejemplo, que es uno de los eruditos del pensamiento estratégico occidental, señaló que Europa, la OTAN, Estados Unidos particularmente, criticó mucho la política norteamericana de los demócratas, estaban cometiendo el error de Versalles, lo que no se podía hacer con una potencia histórica como Rusia, que era tratar de humillarla, tratar de marginarla, tratar de mantenerla en una posición de debilidad. Kissinger decía, y lo decía también en el campo económico Jeffrey Sachs, que lo correcto era acercar a Rusia al espacio europeo, al espacio occidental en general, y sin embargo esa no fue la política que se siguió, porque en realidad tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se sentían cómodos con un presidente Yeltsin que no era un líder fuerte, que era al contrario un líder sumamente débil, que estaba haciendo pasar vergüenza a Rusia en el campo internacional, y el poder de Rusia, la riqueza de Rusia, en realidad la detentaban los grandes oligarcas. Ahí no había desarrollo capitalista. Entonces, ¿quién que surgió? Bueno, surgieron de la noche a la mañana unos grandes oligarcas que se apoderaron de las grandes empresas rusas, las más grandes empresas de minería y de energía, pasaron a manos de 20 figuras que eran el poder real de Rusia. Entonces Estados Unidos se sentía cómodo manejando esa relación con Rusia, y lo mismo con Ucrania, porque en Ucrania pasó un proceso parecido. Al caer el campo socialista, lo que surgió fue un capitalismo con una marca oligárquica muy fuerte en Ucrania. Entonces, Estados Unidos y Europa se sentían muy cómodas en ese proceso, porque también, y eso lo explica muy bien Emmanuel Todd, en Estados Unidos se estaba produciendo un proceso parecido
en vez de tener élites democráticas, se estaban convirtiendo las élites norteamericanas, concretamente, y las europeas, en élites oligárquicas, con una tendencia a la oligarquización en las relaciones económicas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, fíjate que cuando Trump gana, Trump empieza ya a cambiar el esquema que estaba ahí vigente, que fue un esquema que estaba, vamos a decir, descuidando que China era el verdadero rival. El enfoque de Trump, inspirado en la visión de Kissinger, era que Rusia no debía ser tratado como un rival, sino como un potencial aliado, y que lo correcto era tratar de mantener a Rusia separado de China. Ese era el enfoque de Trump. Y lo pusieron a prueba. Correcto. Lo pusieron a prueba en Siria. En Siria, porque en Siria se vio claramente a Estados Unidos trabajando junto con los rusos para acabar con los grupos radicales. Pero de todas formas no resolvía el problema de fondo, que era que Europa estaba cada vez más vinculada a Rusia en materia energética. Entonces el mismo Trump le insistía primero a la OTAN que tenía que cumplir con sus compromisos militares, tenía que aumentar su gasto militar. Esa fue una exigencia. Y le hizo objeciones al Nord Stream. Mire, ese elemento del Nord Stream es clave. Porque si ustedes quieren ver el grado de asociación que hay entre Alemania y Rusia al día de hoy, nada más hay que ver cómo evolucionó el proyecto del Nord Stream, quién lo encabezaba. Lo encabezaba el ex canciller allá en Alemania. El ex canciller es como el ex primer ministro. El término canciller se usa para el primer ministro, mientras en la mayoría de los países el canciller se usa para el ministro de Relaciones Exteriores. En Alemania el canciller es el primer ministro, Gerhard Schröder, que era el presidente de la compañía que estaba, compañía occidental, europea y fundamentalmente alemana, construyendo el Nord Stream para recibir gas ruso a través del Báltico. Y en Bélgica, Tina a través del Báltico. Entonces, los norteamericanos, tanto con Trump como con Biden, insistieron mucho en que había que romper la relación energética con Rusia, porque no podían ellos defender a Europa si Europa dependía energéticamente de Rusia. Ese primer objetivo de esta guerra es estratégicamente empezar a romper la relación que se fue cultivando por varios años, varios lustros, concretamente de Alemania, más de todos los países, Alemania e Italia, estaban orientados a la relación con Rusia. Eso era una división interna dentro de la Unión Europea. Porque pero, profesor, hay algo que quiero preguntarle. Perdón, ahora entrándonos a la guerra per se. Se dice que el objetivo de Putin era que no le establecieran a la OTAN ahí en Ucrania. Pero sí, ya la OTAN la tenía Polonia, la tenía Suecia, sí, que también están cerca de él. ¿Usted me entiende? Sí, pero hay una diferencia. Fíjate, Rusia históricamente, no ahora, históricamente ha tenido un drama. Porque eso es lo que uno nunca puede olvidarse de la geopolítica. Rusia es el país más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros actualmente. En términos territoriales, sí. En términos de habitantes, no. Entonces, ¿cuál es el drama ruso? Que tiene 17 millones de kilómetros y tiene 150 millones de habitantes decreciendo. Es decir, tiene la mitad de la población de Estados Unidos, pero decreciendo. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de la población
rusa está concentrada en la parte occidental y la parte oriental y central de Rusia, el tercio oriental y el tercio central, está apenas ocupado por unos 30, 40 millones de habitantes de los 150. Entonces, históricamente, no ahora, históricamente, lo explica muy bien Kaplan en su obra La venganza de la geografía, el sentimiento dominante en Rusia es el sentimiento de la inseguridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos enormes espacios, unos recursos inmensos en petróleo, en gas, en minería, en agua, en bosque, en muchísimos recursos, pero al mismo tiempo han tenido que luchar históricamente frente al clima, frente al mismo espacio como tal, que es un espacio desmesurado, hostil, porque el clima es hostil, vamos a decir. Estamos hablando de que hay una parte de Rusia con temperaturas que son inhabitables. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene la parte que juega un papel que hay que entender. Los rusos tienen lo que llama Kaplan una especie de paranoia defensiva. ¿Por qué? Porque al tener tanto espacio y una población reducida, han sido, vamos a decir, víctimas históricas por siglos de enemigos exteriores. Cuando se produjeron las grandes invasiones de las hordas de las estepas de Asia, cuando vinieron los mongoles, cuando vinieron todas esas tribus que vinieron, los canes, los famosos canes que vinieron, por donde pasaban era por la parte sur de Rusia. Y ellos, los pueblos rusos, lo que hicieron, los eslavos, que originalmente estaban en la Rus de Kiev, se fueron moviendo hacia el centro, hacia Moscovia. Y ahí se juntaron con migraciones que venían del norte, de los vikingos. Y de ahí se fue produciendo esa mezcla que es el pueblo ruso. Pero ellos psicológicamente tuvieron siempre que estar en una posición defensiva. Luego vinieron, en tiempos más recientes, las expansiones que vinieron del sur, que vinieron por la expansión del Islam. Y eso vino en una doble vertiente. Vino por la vertiente persa, que tenía una tendencia a expandirse hacia lo que hoy es el conjunto de países de Asia Central más estratégicos que hay, que son Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Kirguistán, esa zona, ellos tuvieron ese problema estratégico de que había una expansión que después fue seguida por la expansión de los pueblos turcomanos, musulmanes, que se expandían. Sí, claro, turcomanos, porque eran etnia turca, el imperio otomano, y al mismo tiempo musulmanes. Y por eso el Cáucaso siempre fue una zona de pugna entre una Rusia eslava y estos pueblos que tendían a expandirse hacia el norte. Eso se vio recientemente, por ejemplo, se ha visto el tema en Chechenia. Pero, profesor, una pregunta. Yo sé que este tema es larguísimo, pero una pregunta. Elemento, pero mira, el tercer ¿no elemento, cree usted, no cree usted que Rusia, en cierto aspecto, en términos convencionales, ha demostrado debilidad en su ejército frente a una Ucrania con un ejército que no se puede comparar, que tiene casi la misma cantidad de soldados que tenemos casi nosotros aquí? Ellos han demostrado mucha debilidad en términos convencionales, porque han perdido 4 generales en esa guerra. Pero mira, no te olvides que Ucrania no es un país pequeño. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Uno de los países más grandes. 35 millones de gente. No, tiene más.
tiene más, tiene sobre 40 millones, pero tiene un territorio, óyeme, Es dominar vasto, sí. un país. Entonces, por otro lado, no te olvides de la experiencia última, que fue la experiencia de la Rusia soviética, la Unión Soviética y Rusia en Afganistán. Cuando ellos intervienen en Afganistán, es un país más pequeño que Ucrania, pero igualmente importante, con una población, un país muy montañoso, a diferencia de Ucrania, que es muy llano. Sí. Afganistán era un país muy montañoso, pero poblado por una población básicamente tribal. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Estados Unidos concretamente? Así como Estados Unidos salió derrotado de Vietnam Salieron por el los apoyo rusos. ruso, entonces los norteamericanos se vengaron financiando un tipo de resistencia, de guerra de desgaste, que terminó siendo una de las causas de la caída de la Unión Soviética. Porque el ejército ruso no pudo dominar el territorio de Afganistán, pagó un precio muy alto, porque ahí se estrenaron muchísimas armas. Estados Unidos probó muchas armas, como se está probando ahora en Ucrania, porque esa es la otra vertiente. Ucrania ahora mismo es un laboratorio de guerra. Sí. Ahí los rusos están probando armamento. Los occidentales, la OTAN está probando armamento. Los rusos están probando los misiles hipersónicos, la bomba hiperbárica, que no la habían probado Y los en un americanos el escenario de misil guerra, tierra-tierra. y los norteamericanos probando armamento, y todo eso va acompañado con pedidos. Ahora mismo Polonia acaba de pedir un equipo de drones avanzado para Estados Unidos, para complementar el pedido de drones que adquirió de Turquía. No se olviden que la guerra genera intereses por sí solo, y hay un Sí. complejo industrial militar que necesita de guerra cada cierto tiempo. Entonces, fíjense, observa esto, Néstor. Yo creo que la estrategia que Occidente está tratando de montar es, primero lo que te mencioné, sacar a Alemania, a Europa de la influencia rusa en materia energética. Eso ya es Que lo abierto, lograron. ya lo lograron. Segundo, algo muy importante, decirle a China, que está en el otro extremo, que se olvide de la franja y la ruta de la seda. Porque acuérdate que el plan chino para retar la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente era, nosotros vamos a desarrollar la franja y la ruta de la seda, y vamos a tener la posibilidad de colocar toda nuestra producción en Europa en unos términos que nadie puede competir con nosotros. Y China estaba llamada a dominar con esa estrategia la cadena de suministro del mundo y desplazar a Estados Unidos en el campo económico. Esa era la estrategia de ellos. Esa era la estrategia. ¿Qué pasa? Al venir este conflicto, China ahora mismo está en una situación difícil porque sabe que si estrecha su relación con Rusia, que es probable, China sabe va a tener bloqueado Europa como mercado. Viene una desconexión, por lo menos el famoso plan de la franja y la ruta de la seda está parado. El tercer objetivo es de carácter militar. Acuérdate que cuando se da la pandemia y los conflictos que se dan con relación a Taiwán, con relación al mar oriental, este aliado de Rusia y China que está en Corea lanzando cohetes, misiles con armas nucleares, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos se va allá a la zona y forma dos alianzas, el AUKUS y el QUAD. El QUAD era anterior, el AUKUS es lo nuevo, que involucra a Japón, involucra a la India, involucra a Australia, y el objetivo es empezar a crear lo que sería una especie de OTAN del Pacífico.
con el objetivo de contener ¿a quién? A China. Pero ¿qué pasa? En la medida en que Estados Unidos avanzaba en esa dirección, las relaciones de noratlántica se debilitaban. Con esta situación ya eso ha cambiado. Ya Alemania acaba de decir, bueno, nosotros vamos a aumentar el gasto militar a 100 mil millones de dólares todos los años, de euros todos los años. Todos los Pero años. también Sí, Francia. no, Francia. Porque había un debate en la Unión Europea de si ellos debían seguir dependiendo de Estados Unidos para la defensa de Europa o si debían constituir una fuerza de defensa propia con el eje franco-alemán. Eso quería Macron. Claro, porque eso es lo que le da a Europa la posibilidad de jugar como potencia independiente. Ahora mismo, en medio de este conflicto, Europa vuelve a la posición anterior de que tiene que estar bajo la tutela de Estados Unidos. Una pregunta, porque tenemos que hablar de Santo Domingo, se nos da el tiempo, profesor. Sí, sí. ¿No cree usted que ahora mismo Estados Unidos es más imperio que un año atrás? Mira, yo creo que Estados Unidos tiene un problema serio, que es la contradicción. Hasta ahora hemos hablado de las contradicciones son sociales. No, en términos militares, más imperio. No. Ojo. El mundo está ahora mismo sacudido por dos grandes contradicciones cruzadas. Hay una que es geopolítica, que enfrenta a Occidente con China y dos aliados que son Rusia e Irán. Sí. Que son... ha suavizado su política con Biden. Pero espérate. Eso es lo que se ve. La otra parte tiene que ver con la contradicción político-ideológica cultural. En Estados Unidos se ha desarrollado una especie de conflicto civil muy serio. Sí, muy serio. O sea, que nunca antes se había visto un escenario como el que se vivió. Es más, mucha gente teme que ese conflicto interno en Estados Unidos pueda evolucionar hacia formas violentas. De hecho, hay muchas manifestaciones. ¿Por qué? Porque hay una parte importante, concretamente del sector que encabeza Trump, que tenía, cuando llegó Trump llegó con una agenda revisionista, porque Trump llegó a desmontar. Pero ideológica también. Sí, pero fíjate, Trump en realidad, igual que Putin, igual que Xi Jinping, que ellos creen los dos en la religión. Oye, ¿qué es lo que pasa? Hay una especie, ahora mismo hay una contradicción entre el imperialismo globalista y el nacionalismo. Exacto. Claro, el nacionalismo de pueblos como el nuestro, por ejemplo, es el nacionalismo tradicional de pueblos que están resistiendo las formas de opresión de las grandes potencias, el neocolonialismo, etcétera, etcétera. Pero cuando el nacionalismo llega a las grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, que se sale de Europa y coge un rumbo hacia Estados Unidos, ya tú estás viendo un giro diferente. Entonces, venía una corriente de nacionalismo de gran potencia que se expresa en liderazgo fuerte como el de Narendra Modi en la India, como el de Bolsonaro en Brasil, viene para acá Bolsonaro. Que aunque ustedes no lo crean, en realidad es un liderazgo militar. Pero, profe, vamos a parar lo de internacional ahí. Mire, porque aquí hay lo mismo que está pasando en Ucrania. Dice la CIA está queriendo de que República Dominicana le otorgue ciudadanía a más de 35,000 nacidos haitianos aquí, cosa que yo veo eso como una intromisión muy radical de ellos con respecto a la política nuestra, que de verdad nosotros no hemos tenido una política definitiva
si utilizarla o no, porque la ONU, tiempos atrás, hizo asentamientos dentro de nuestro territorio de nacionales haitianos, y le hizo pueblo y le hizo cosas, y nosotros no hemos quedado callados. Dígame su opinión. Mira, República Dominicana es probablemente uno de los países que más puede apreciar lo que es el enfoque del imperialismo globalista, que entiende que las naciones pueden ser deshechas, las fronteras pueden ser borradas, las identidades pueden ser diluidas a partir de una visión que ellos están impulsando. Aquí, desde la década de cuando cayó Duvalier, desde que cayó Duvalier hasta la fecha, ellos asumieron un enfoque basado en el informe de 1949 de traslado masivo de poblaciones hacia el Caribe menos poblado, y en este caso hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Ese plan lo han venido impulsando progresivamente, extorsionando, presionando, chantajeando a República Dominicana para que República Dominicana asuma el rol de Estado pivote y zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Porque ellos han desahuciado a Haití como nación. Entonces ellos a Haití ya no le dan realmente posibilidades, y entienden que la solución pasa por una especie de integración inducida, donde las élites haitianas empresariales con las de aquí se pongan de acuerdo para constituir un mercado común y liberalicen los flujos migratorios. Eso en realidad no ayuda a que Haití como nación tenga posibilidades de reconstruirse, y por el contrario nos desestabiliza a nosotros, porque lo que República Dominicana está experimentando desde hace ya varios lustros no es un proceso de migración, es un proceso de traslado masivo sin retorno e implantación. Propiamente los organismos internacionales y las potencias, concretamente Estados Unidos y la Unión Europea, con República Dominicana, están cometiendo un crimen internacional. Pero también lo estamos cometiendo nosotros, profesor, los dominicanos, que claro, estamos maltratando a nuestros connacionales con los empleos para utilizar más connacionales haitianos. No, pero vamos a decir las cosas como son. Mira, aquí hay una élite disfuncional, desarraigada, antinacional, que no tiene coraje, no tiene valor, no tiene fortaleza para decirle, miren, eso que ustedes nos están proponiendo es inaceptable. Si ustedes insisten en eso, van a desestabilizar a República Dominicana. Al contrario, lo que ha pasado es que la élite empresarial y los políticos domesticados que se les someten. Los políticos populistas. Los políticos domesticados, porque más que populista, es un tema de temor al poder de los organismos internacionales y de los grupos poderosos de aquí, que en el fondo asumieron ese compromiso con los poderes internacionales. Pero vuelvo y digo... Eso nada más se da aquí, profesor, porque Alemania expulsó los libios y los de Siria y lo tiró para Grecia. Pero claro, tú lo estás diciendo, Alemania. Aquí hay un grupo que entiende que Haití y los haitianos son fichas de negociación de sus intereses particulares con los poderes internacionales. Por ejemplo, yo pongo dos ejemplos que yo conozco. En 1989, República Dominicana quería ingresar a Lomé igual que Haití. Para poder ingresar, tuvimos que aceptar la fórmula de que el ingreso tenía que ser conjunto. Un ingreso conjunto de los dos países en una sola acta de ingreso, porque eso fue impuesto por la Unión Europea. Ese es un expediente.
¿Qué pasó? Bueno, había unos cálculos que se habían hecho, pero cuando tú haces cálculos con un Estado fallido, todo falla. Aristide terminó siendo derrocado en el 91 y vino la crisis y todos los problemas se han agravado. Después, en el año 2001, el gobierno dominicano de entonces, para no quedar excluido del DR-CASTA, negoció con los norteamericanos en Canadá, en la Cumbre de las Américas de Canadá, el ingreso, la adhesión de República Dominicana al DR-CASTA, a cambio de que nosotros asumiéramos unos compromisos con Haití, con la ley HOT, la ley HEL, que teóricamente tú puedes decir, bueno, eso no es nada malo. Pero era lo que yo le decía a altos cargos del Departamento de Estado, siendo presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Yo le decía, miren señores, ustedes están asumiendo un enfoque equivocado con el tema de Haití. Haití es un Estado fallido, es un Estado colapsado. En privado todo el mundo lo acepta. En privado todo el mundo lo acepta. El único que públicamente lo ha dicho, siendo presidente, es Luis Abinader. Luis Abinader dijo, es un Estado inviable hoy y hay que reconstruir Haití, en Haití, con un compromiso de todo. Bueno, cambió el enfoque de la posición dominicana. Por lo menos en el discurso lo cambió. Ahora, ¿qué pasa? Las fuerzas que están confabuladas en imponer la solución dominicana al problema haitiano están trabajando en sentido contrario. Entonces, por eso uno nota la ambivalencia que se da a nivel de gobierno. Y entonces, en muchas áreas del gobierno hay una especie de intervención internacional. Porque esas fuerzas, desde que reciben cualquier presión que viene de Estados Unidos, del Congreso americano, de los organismos internacionales, inmediatamente se someten servilmente, adoptan posiciones genuflexas, complacientes, que vuelvo y digo, no van a ayudar a resolver la crisis haitiana y nos van a desestabilizar. Se le ha dicho de mil maneras, pero siguen. Y no están contando ni con los haitianos, que no se van a dejar someter a ese esquema, ni con los dominicanos, que mucho menos vamos a aceptar esa solución dominicana al problema haitiano. Entonces, ese es parte del esquema. Pero las Naciones Unidas, que fracasaron en Haití, y el grupo CORE, que fracasó en Haití, porque la situación, bueno, fracasaron relativamente, porque ellos siempre están contando con República Dominicana como la válvula de escape a los problemas de Haití. Y eso es lo que explica toda esta presión y el desconocimiento de la soberanía, de la integridad territorial, porque para ellos no, o sea, no tienen un respeto ni para Haití como nación, ni para la República Dominicana. Esto es un espacio de 76.000 kilómetros, hay 22 millones, estos son naciones de mentira, vamos a diluir la crisis haitiana aquí y vamos a quitarle potencial de conflicto, estimulando la salida de los dominicanos al exterior. Vamos a llevarnos todos los años con residencia permanente muchos dominicanos para Europa y para Estados Unidos, el mejor recurso, que lo podamos sacar. Y ¿Aumentaron el número de visas dominicanos ahora? Claro, porque es parte del esquema. Es un esquema de intercambio de poblaciones. Pero eso no es la manera de resolver una crisis como esa, porque aquí lo que van a terminar generando es un conflicto entre dominicanos y haitianos. Eso no lo va a parar nadie. Y después que no, óyeme, se le ha advertido de mil maneras. Pero ellos insisten que no, que ellos pueden manejar eso así. Y cada día, mira, ahora mismo les voy a dar unos datos. Más del 20% de los hechos de violencia que se cometen en República Dominicana involucran a un haitiano, como víctima o como victimario. Y normalmente cuando son víctimas de otros haitianos. En algunos meses ha llegado a ser el 25% de los hechos de violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y En no se ve Haití, una luz, porque el tiempo se nos está terminando. Por ejemplo, usted fue con el presidente a dar el Picasso ahí en la frontera, pero esos trabajos están parados ahora mismo. yo le estoy pidiendo al presidente que haga una aclaración sobre eso. Porque después que se inicia una obra así ante el país, incluso se anuncia en la Asamblea Nacional, Exacto. no puede haber vuelta atrás. Yo confío en que el presidente va a retomar el tema. De hecho, a mí me extraña que haya tantas complicaciones porque yo he visto varios muros en el mundo. Yo estuve en la frontera de Arizona con México, invitado por los Estados Unidos hace muchos años. He visto la frontera de Israel con Jordania, con el Líbano, con Palestina, con Egipto. He visto Y ha también, funcionado. claro, y es fácil de hacer. Mira, yo realmente no entiendo por qué hay que meter para la obra física, por qué hay que meter empresas privadas. Hay un batallón de ingeniería de la Fuerza Armada y eso es una estructura que se puede hacer prefabricado. Sencillamente lo que hay que montar una producción en línea y tener patanas que lleven regularmente los bloques del muro y lo van colocando. Pero ahora mismo, profesor, el Picasso que La se dio fue el que dio usted y el presidente. Después ahí está todo parado. Bueno, ese es el tema que el presidente tiene que aclarar, que el gobierno tiene que aclarar. Yo quiero hacer una advertencia, porque tú sabes que aquí siempre que se habla de... Ese proyecto tiene mucha oposición. Dentro del Estado, dentro del ámbito civil y militar, y tiene oposición en grupos políticos, sociales y sobre todo criminales que no quieren un control de ese tipo. En grupos internacionales tampoco. No quieren. El presidente Abinader le mandó un mensaje a Macron, a Trudeau y a Biden por tweet. Y la respuesta, ¿cuál es? No la hemos visto, pero tú puedes apostar que hubo alguna respuesta diplomática. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Mire, Se le está hablando mentira al país. Mira, yo creo que el presidente, porque en esto quiero ser claro, el presidente, incluso influido por la posición de su padre, que escribió un libro donde tiene varios capítulos dedicados a ese tema, el presidente sabe que el mayor desafío de la nación dominicana como nación es ese. Haití. Sí. Y yo creo que él asumió eso y él sabe que el país está de acuerdo con esa causa. La mayoría de los dominicanos están de acuerdo con esa causa. Ahora, hay una minoría que ha hecho los compromisos con los poderes internacionales, que son los que hasta ahora están preocupados porque al venir el presidente con esta línea, le crean problemas con sus socios extranjeros. Entonces, empiezan las presiones. Yo creo que el presidente tiene que darle una línea a las Fuerzas Armadas de usar el batallón de ingeniería. Y hay una cuestión muy clara. Ahí no se necesita expropiar ningún terreno, lo quiero decir. No se necesita expropiar ningún terreno. Ahí lo que hay que hacer es una servidumbre de paso para la vigilancia del muro. Una servidumbre de paso. Lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho todo simultáneamente, no por etapa. Por etapa genera problemas. Bueno, pero yo estoy seguro que batallón de ingeniería, es más, si el presidente abre una cuenta pública y pide a la población que apoye el esfuerzo, yo te lo digo porque los sindicatos inmediatamente, los sindicatos de la construcción, hay algunos sindicatos que sobreviven al esquema que se le ha impuesto,
que me dijeron, transmítale al presidente y al ministro de las Fuerzas Armadas que nosotros estamos dispuestos a trabajar en el muro, en condiciones favorables. Porque el país está consciente de lo que representa esto. La mayoría de la población, si no tienen una idea, una comprensión cabal del tema, tienen un instinto. Y yo he contactado a más de 50, 60 mil personas personalmente, recogiendo firmas para lo que era un proyecto de ley para ordenar el muro. Eso era antes de que el presidente Abinader lo asumiera como causa. Y yo veo la reacción de la gente en la calle, la gente está de acuerdo, y la gente ve que no es... El otro día yo tuve una discusión con una viceministra del gobierno, porque yo dije que nosotros no teníamos problemas de migración, que nosotros teníamos un problema internacional. Eso fue en el Consejo Económico y Social. Y yo le dije, mire, yo te voy a decir lo que yo lo estoy diciendo hace muchos años. Nosotros lo que tenemos es un problema internacional. Pero ya está en una posición que no debería estarse discutiendo a nivel oficial, porque ya es una posición del gobierno. El presidente, pedirle disculpas, pero Nelson, el tiempo se nos ha hecho corto porque no tratamos nada de la política nacional, ni de la política del área del Caribe. Pero vendrán otras entrevistas que yo quiero que usted asista a esta disertación, porque realmente hay que informar más a la población. Entendemos de que los presidentes últimos que han dirigido este país, porque cuando Balaguer, esto no pasaba. Balaguer mantenía una firmeza, era uno de los lados positivos que tenía. Al venir Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, esto se ha convertido en el segundo Haití del Caribe, la República Dominicana. Le quiero dar las gracias, realmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Porque usted es un orientador que sabe orientar y sabe decirle las cosas a la gente como la necesita. Despídase de su país, de su pueblo dominicano. Bueno, te reitero las gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de comunicarme con el público de tu espacio y un saludo a todos los que han seguido este programa, especialmente a los que están en el exterior, que les quiero decir que ellos están llamados a jugar un papel muy importante, son la vanguardia de una lucha nacional de resistencia que tendremos que librar los dominicanos más allá de los partidos. Yo encabezo hoy el foro permanente de partidos políticos, pero yo sé que la lucha que tenemos que librar para preservar la nación trasciende la política de partido. Y tenemos que apelar al patriotismo, a la nación, a los valores fundamentales, para unirnos los dominicanos más allá de los partidos. La política de partido divide, la política de partido confunde. Tenemos que unirnos, lo nacional nos une. Lo decía Pedro Francisco Gonó. Gracias. El próximo domingo, señores, cuando su reloj marque las 12, ahí estará Nelson Julio Rodríguez. Y así va el mundo. Tremenda entrevista, compadre. Encuentro en una de las avenidas principal de esta ciudad capital, donde le preguntaremos a la persona a ver qué opina sobre lo que dijo nuestro presidente Luis Abinader de establecer los precios de la canasta familiar. ¿Usted está de acuerdo con la medida que el presidente ha tomado para combatir la canasta, o sea, los precios y eso? Claro que sí, todo cuando sea para beneficio del pueblo, eso está bien, porque es un ahorro, si lo aplican como va. Si estoy de acuerdo con eso, yo ni sé qué te voy a decir. Si estoy de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo con la medida que el presidente Luis Abinader ha tomado para combatir el alto costo? Positivo, estamos de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Estamos de acuerdo con eso. Pero claro,
¿Y por qué? Porque es una economía para uno también. ¿Sabes lo difícil que es ir a un supermercado, a un colmado, y venir con una fundita con 2 libras de arroz? Y está bien que sea